Hey comparitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Osnar Gaming hablando sobre Turtle WoW. Hace poco lancé un videito hablando de guías generales sobre el cazador y creo que les ha gustado a la gran mayoría. Ha habido muy buenas vistas, de tal manera que me veo interesado en hacer un video mucho más enfocado en la rama de talentos. Y creo que te va a ser muy interesante en el caso si eres jugador cazador de Turtle WoW. Créeme que te va a ayudar muchísimo, como también podríamos debatir en ciertas ramas de talentos tanto para PvP como para PvM. Así que quédate en este video que de verdad te va a interesar muchísimo, porque hablaremos qué especialidad le sirve más al cazador. Así que sin más preámbulos, comencemos con el video. Bien, comparitos. Bueno, comparitos, ahora sí, comencemos con este videazo. Como ustedes saben, el cazador tiene tres especialidades: maestro de bestia, puntería y supervivencia. Ya habíamos hablado en el anterior video de que pues obviamente por excelencia y para poder levelear tranquilamente es el maestro de bestias. Sin embargo, si tú buscas un poco más de diversión, un poquito más dinámico el juego y no quedarte viendo cómo pega tu pet, podrías levelear también en puntería. Pero ten en cuenta que en puntería es necesario, al menos como opinión personal, tener un poquito más de experiencia jugando personajes de rango, ya sea con un mago, un priest, un warlock, lo que tú quieras, o en otros MMORPG que están acostumbrados a jugar de rango. ¿Por qué digo estas cosas? Porque lamentablemente el de puntería es un personaje que requiere saber mantener su distancia, saber jugar al momento de que pues obviamente si estás a corta distancia, lamentablemente la función de puntería deja de funcionar totalmente y eres un pues obviamente muy pero muy frágil si en el caso te enfrentas contra melees. En lo personal, si tú quisieras jugar de puntería para levelear, créeme que te vas a ganar una experiencia interesante en el contexto de saberte desenvolver en varios campos, tanto en PvP como en PvM. Así que si en el caso tú quisieras jugar puntería, ya sabes que los puntitos que yo te recomiendo sería obviamente estas de aquí, tanto el picaruda, mejores aguijones mejorados como disparos letales. Ya sabes que disparos mortales como disparo estable y disparo continuo mejorado, y obviamente el rango. A partir de aquí se pone interesante la cosa porque ya vamos nivel 34 y es donde más que todo el puntería se empieza a mostrar en la cancha, tanto para mazmorras como también en el tema PvP. PvM y PvP. ¿Por qué? Porque se te va a habilitar el skill llamado disparo disperso. Este skill disparo disperso es una forma pues obviamente de incapacitar al enemigo, ya sea un bicho o tal vez a otro jugador. Yo en lo personal este skill que estás viendo es el único que te va a poder ayudar a al menos escapar, o al menos mantener el tiempito para que puedas correr y tomar distancia y seguir pegando. Y después, dicho este disparo de certero, vamos a darle acá a especialización de arma, como también a carga infinito, y obviamente también vamos a estar desbloqueando gracias con barrera y a la hora de tiro preciso. En nivel 46 créeme que es un nivel perfecto. Vas a ser siempre rankeando en las mazmorras, que vayas subiendo obviamente de categoría. Créeme que de esta forma jugarías con puntería si en el caso vas a levelear. Créeme que te va a ir muy bien. Por ahí uno que otro me dirá: oye Osnar, pero ¿por qué no le das al disparo perforantes? Te soy sincero, este disparo perforantes ya lo he probado anteriormente y la verdad no se saca mucho provecho en el tema de que el efecto de daño que da, incluso le pone de un 30% ahí, pero no es tan efectivo. Lo he probado en varias ocasiones en otras mazmorras y no es rentable, es pérdida de puntos aquí. En vez de darle a disparos perforantes, la verdad te recomendaría más bien darle a carga infinito, porque hay una probabilidad de al menos de un 6% de botar un daño extra de lo que estás pegando y no te consume municiones. Esto es genial, la verdad, al momento de que tú utilices tu skill, este skill llamado el disparo rápido. Créeme que va a ser genial. Acá por ejemplo te estoy mostrando el disparo rápido junto con lo que te diga junto con lo que te acabo de mencionar, con este talento de carga infinito. Le va a pelo, hermano, pego bestial. Tus daños son constantes y sus combinaciones son perfectas. Yo en esta ocasión yo ya estoy jugando con puntería. A mí me encanta puntería porque me gusta porque tienes muy buenas combinaciones de daño a distancia, eres muy solicitado en el tema PvM,
ya sea para mazmorras o bandas, ya te dije por el tema del bufo del extra de Combat Power. Por ejemplo, este bufo que estoy activado aquí, mira, el aura de tiro preciso, aumenta considerable el poder de ataque, y no solamente a tu personaje, sino a toda tu party. Y pues obviamente activando el aspecto de halcón, que esto sirve muchísimo para aumentar obviamente el poder de ataque a larga distancia. Esto no es válido para, lamentablemente, para lo que es melee, por obvias razones. Para eso tienes el otro aspecto de bestia, que lamentablemente no le he aprendido porque, bueno, en fin, quise evitarme un gasto innecesario, porque no estoy jugando con Survivor o Maestro de Bestias actualmente. Dicho estas cosas, por ejemplo, yo hago mis combinaciones para jugar en lo que es a distancia. Primero inicio con lo que es disparos estables. Ya sabes que disparos estables los vas desbloqueando a partir de nivel 30 hacia adelante. Así que, por ejemplo, vas a tirar disparo estable, lo combinas con disparo arcano y lo rematas con un disparo picadura de serpiente. Así, por ejemplo, yo juego de esta forma: disparo, perforante y serpiente. 3 combinaciones exactas. Disparo estable, arcano y picadura de serpiente. Pues no, es la forma en que a mí me gusta jugar. La verdad que son daños consecutivos y no tienen un cooldown en sí. Tengo alguno que otro add-on que te hace controlar cuando vas a soltar la flecha. Ese add-on, más adelante vamos a estar hablando de add-ons de cazadores, pero yo hago mi rotación de daño de esta forma y créeme que te va a ser muy efectivo. Caso contrario, también podrías empezar con disparo apuntado, pero la verdad, cuando quiero hacer DPS constante sin parar y siempre estar en los tops, prefiero jugar muchísimo con el disparo estable. Usualmente el disparo apuntado se juega más para el tema PvP por obvias razones. Lamentablemente el cazador en el WoW Classic es necesario que se quede estaqueado para pegar. Caso contrario, si tú te mueves no va a poder tirar su flecha, ¿me entiendes? Es complicadísimo. Por eso, vuelvo a repetir: disparo estable, arcano y rematas con serpiente. Disparo estable, está, arcano y serpiente. Y botó el adicional Karhat. ¿Viste cómo está genial? Mira cuántos hits acabo de meter en esta ocasión, pues, ¿no? Y pues obviamente la mascotita, pienso hacer otro video muy aparte hablando qué mascotas conviene o no. En este caso tengo a Diente Partido, que es un hermoso pet. Es un gato de los mejores que hay dentro del WoW Classic, pero eso ya lo haré en otro video. Así que dicho estas cositas, papus, vamos ahora sí a entrar a la rama de talentos. Y esta es la forma en la cual yo juego y me sirve muchísimo, tanto para PvM como para PvP. Quizás podría temblar un poquito. Si en el caso tú quisieras jugar PvP en puntería, te recomendaría obviamente darle aquí a disparos conmocionantes, nada más, y mantenerlo tal cual. Y los puntos que te va sobrando, que serían 9, podrías jugar por ejemplo con matar mejorado, como también reflejos repartidos y corte de ala mejorado para stackearlo ahí, y también la trampa, aumentarle al menos un puntito para que pues obviamente se quede enganchado siquiera por 5 segundos. La probabilidad es muy poca, pero al menos te va a ayudar a zafarte del enemigo. Y obviamente el matar mejorado, esto sirve muchísimo siempre y cuando tengas activo el buscador de humanoides. En PvP esto es hermosísimo. Caso contrario, dices: no, la verdad quiero hacer puntería, pero PvM, podrías jugar con el aspecto rápido, ya sabes, para aumentar más tu poder de ataque a distancia. Podríamos mejorar lo que es el pet con piel gruesa, algunos puntos de vida aquí para desbloquear. Ahí está. Y bueno, quedaría de esta forma, pues, ¿no? La verdad, perdón, acá de razón, disparo conmocionante lo sacas, pues obviamente para PvM no sirve el disparo conmocionante. Jugarías aquí para desbloquear esto. Le daríamos algunos puntos acá de vida y velocidad bestial. Esto sería la forma en la cual podrías jugar con tu cazador. Yo en lo personal, yo lo he puesto aquí en reflejos rápidos, por si acaso hay uno que otro bichito te va a pegar. Pero si no, podrías meterle aquí a disparos rápidos, para que obviamente el Arcane Shop sea mucho más rápido, certero, baje el cooldown para poder usar a cada rato el disparo rápido, o sea, el disparo arcano, perdón. Eso va a depender de ti. Yo en lo personal, yo juego de esta manera, en reflejos rápidos, para evitar si un bicho se me acerca, puedo esquivarlo uno que otro, o si no, simplemente lo puedes fullear aquí.
en el entrenamiento de bestias. Pero eso, como te digo, ya depende de ti. Lo más importante fueron los puntos iniciales de nivel 56, que lo veo perfecto tal cual, y así deberías jugar. Y en el caso dices, oye Osnar, pero yo soy más de jugar con venenos, como por ejemplo el de escorpión mejorado no lo recomiendo para PM, porque obviamente la idea de que un cazador va a una mazmorra o a una banda es matar rápido, no tanto desgaste, no tanto, para eso está el brujo que tiene tantas maldiciones, para eso está el mago, y el cazador la idea es que pegue constante y no pare de pegar. Esto sería en el tema de jugar con puntería. En el de bestias, pues bueno, ya lo había mencionado, el de bestias yo lo utilizo más que todo para levelear, no lo utilizo tanto para hacer mazmorras ya top, o sea, ya para hacer contenido avanzado. Yo no lo recomiendo jugar en Maestro de Bestias, salvo por ahí si vas a hacer PvP. En PvP el Maestro de Bestias también es gozo, es hermosísimo, porque obviamente vas a tener que moverte, realizar, también tiene su intimidación que lo estunea, lo incapacita al enemigo por al menos 3 segundos, y el ira bestial, pero bueno, es gustos para cada uno, pues, ¿no? Y he visto que también hacen muy buenas combinaciones con Survivor y puntería. Ojo, ¿por qué digo estas cositas? Porque la mayoría subestima muchísimo a los de que es Survivor. Yo en lo personal me gustaría mostrarles más cositas, equipamiento de Survivor que tengo con este cazador, pero lamentablemente creo que lo voy a dejar en otro video. Pero lo que sí te recomiendo, y he notado que la gran mayoría que son full tops PvP aquí en Turtle WoW juegan muchísimo con Survivor, y también es divertido como puntería, porque en Survivor tienes la probabilidad, en este caso las combinaciones son de esta manera, como lo estás viendo en pantalla. Juega muchísimo con el tema de las trampas, porque sí, el cazador Survivor puede usar trampas en combate, y eso es algo hermoso, papu, hermoso usar trampas en combate. Lamentablemente los otros no se puede, y en esta versión pues tú sabes que estamos en el Classic, y yo he visto que la mayoría siempre le da a estos puntos que te estoy mostrando en pantalla. La verdad que esculpir, en algunas ocasiones esculpir serviría muchísimo, siempre y cuando tengas un arma de asta, una espada de 2 manos o una hacha de 2 manos, sería genial. Por ahí también vi que es paso seguro, aumenta la probabilidad de los efectos de restricción de movimiento, resentido. Ya sabes que esto se combina mucho con la corte de alas mejorado, como también he visto que también los mordiscos de mangosta, trampas de fuego, y obviamente esto aumenta más lo que vendría a ser los efectos, pues, ¿no? Por ejemplo, acá dice, tu mordisco de mangosta y trampas de fuego al disparar ahora aplican tu rango más alto, picadura de serpiente, pues, ¿no? Esto podríamos jugar un poquito. Ya sabes que también los golpes rápidos, esto de aquí, golpes rápidos, mayormente te va a ayudar, obviamente, a que tu personaje pegue rápido. O sea, no hay más lógica en esto. Por eso te digo que a veces el cazador es muy intuitivo, pero lo ideal de esto es simplemente desbloquear lo último, es que es cazador imparable. ¿Por qué? Porque poder darle este punto a cazador imparable, lo que va a hacer es que pues obviamente tú tengas la probabilidad de usar tus trampas en combate. Esto es algo genial, esto es algo único. Por ejemplo, acá también le puedes dar instintos de asesino, aumenta tus golpes críticos, como también la mordida viciosa. Acá también este skill de la mordida viciosa es genial porque es instantáneo. Y pues obviamente vamos a tratar de desbloquear, por ejemplo, en reflejos relámpagos, aumenta tu agilidad. También vamos a darle a full, porque recuerda que el cazador depende muchísimo de los puntos de agilidad. Y al fin le vamos a dar cazador imparable. A partir de aquí está todo genial. Podrías jugar un poquito quizás con lo que es sobreviviente, porque te va a aumentar tus stats de vida. Pero en lo personal, yo siempre lo he dicho, el cazador, la idea del cazador es que pegue rápido, mate rápido. No te sirve aguantar, no sirve un cazador que aguante tanto. Entonces podrías jugar quizás aquí con el tema de disparos conmocionantes. Como ustedes saben, a pesar de que eres en Survivor, eres melee, de todas maneras va a haber situaciones en el cual se te va a querer escapar el enemigo, y pues obviamente el disparo conmocionante lo va a incapacitar al menos por 3 segundos, lo va a aturdir. Entonces esto lo puedes jugar junto con el aguijones mejorados, por lo que el tema de lo que es veneno, porque esto lo vas a jugar junto con lo de aquí, con ortiga picante. Estos dos serían geniales, y obviamente vas a necesitar stats de vida junto con lo de tu mascota, y podrías combinarlo quizás con tu aspecto primitivo, que es esto de tu bonus de experiencia en el aspecto de mono. He visto estas combinaciones mucho en PvP cuando juegan cazadores de sobrevivencia, pero en lo personal
Si en el caso dices, no, Osna, yo voy a hacer full, pero full, lo que es melee, puedes quitar algunos puntos, por ejemplo, quizás, perdón. A ver, vamos a ver si puedo quitar estos puntos. Ahí está. Podrías jugar de frente con Maestro de Bestias, ya no puntería, ¿no? Como te digo, esto es algo de combinaciones. Lo que sí, si vas a jugar con la combinación de puntería con sobrevivencia, ten en cuenta que tienes que estar ahí constantemente utilizando el disparo automático también al momento de que haya esa distancia que se te quiere escapar el enemigo. He visto que juegan de esta manera: 5 puntos a lo que es aumento de vida de tu Maestro de Bestias, perdón, 5 puntos de vida para ti y tu mascota, como también aspectos primitivos mejorados, que esto también te va a dar un bono aumentado de, pues obviamente, de esquivar. Y obviamente el aspecto del lobo, recuerda que el aspecto del lobo te aumenta el poder de ataque, pero para lo que es melee. Y lo puedes jugar junto con piel gruesa y junto con la velocidad bestial, y combinarías, obviamente, tu personaje con tu mascota se te va a hacer mucho más fuerte, mucho más hábil, te va a acompañar en todas las peleas. Pero si juegas en puntería, las mascotas es irrelevante, por decirlo así. En esta ocasión depende de ti cómo quieras jugarlo. Yo en lo personal jugaría de esta forma. Si en el caso me quiero dedicar full melee, y jugaría con aspecto de lobo, pero como te dije, son combinaciones que lo puedes jugar a tu gusto. Pero lo vuelvo a recalcar, lo que he visto usualmente en lo que es PvP, la mayoría se va para puntería, y por ahí raras veces también se van para Maestro de Bestias. Depende de ti, papu. Yo en lo personal, por ahora, te puedo garantizar que puntería es multifacético en el aspecto de que sirve tanto para PvP como para PvM. A pesar de que en PvP somos mucho más frágil, he visto que en puntería quizás combinen. Pues bueno, ahora te voy a mostrar en puntería. Si quieres hacer un puntería full PvP, he visto que la gran mayoría... Perdón, hay que estoy reseteando manualmente. No sé por qué tengo este gustito de resetear. A ver, bueno, voy a ver si puedo resetearlo de nuevo. Desde inicio. Ahí está. Lo que he visto, que la mayoría en puntería PvP se va de frente a disparos conmocionantes, aguijones, disparos letales. Si van a aquí, van acá, esto de aquí, de frente acá. Juegan con arma a distancia, carga infinito, tu aura de precisión, aumento power attack, y se van para esta rama de frente a Survivor. Ya no se van para Maestro de Bestias, se van 3 puntos aquí, 3 puntos acá, y obviamente se van con esto de aquí, que es de deterrencia, que obviamente esto va a ser tu defensivo plenamente de puntería. Esto la verdad te ayuda bastante. ¿Por qué? Porque deterrencia, obviamente, tal cual como dice ahí, cuenta cuando se activa, aumenta la probabilidad de esquivar y parar de 25% durante 10 segundos. Y es bastante de enfrentarte contra un melee siendo puntería y aguantarle. Uf, genial, hermano, hasta que venga un healer te cure. Esta combinación he visto bastante en lo que es PvP de puntería. Ojo, puntería. Y el resto de puntos que te sobra podrías darle acá al aspectos rápidos, o simplemente darle a eficiencia, porque recuerda que el cazador de puntería sufre muchísimo de maná por obvias razones, ¿no? Disparo continuo, venenos, a cada rato la barrera y etcétera, las combinaciones que yo les he mostrado dentro del juego. Y bueno, comparitos, espero que les haya gustado el video, espero que no me haya enredado, te hayas confundido con lo que he dicho, pero me he emocionado en ciertos puntitos de talentos que más adelante lo voy a estar probando. Lo que te acabo de mencionar hace poco es lo que he visto usualmente a varios jugadores en PvP que están con rangos muy altos, y la verdad se ven muy interesantes. Pero en lo personal, yo juego de manera estándar, no soy tan full PvP, pero tampoco soy monce en el PvM, o sea, estoy algo equilibrado, por decirlo así, y juego de esta manera. Como te dije, 5 puntitos al aspecto rápido, 3 puntitos a resistencia, aumento de vida con lo de tu bicho y el tuyo, piel gruesa para el bichito, y obviamente la velocidad bestial. Me gusta jugar mucho con mi mascota en puntería. Y pues obviamente acá 5 puntos de eficiencia, lo que se había dicho para poder levelear en lo que es puntería, y supervivencia le di 2 puntitos aquí a reflejos rápidos. En el caso si me toca pelear contra un melee o un bicho de melee, le puede al menos tener un pequeño porcentaje de hacerle un pan. Pero bueno, como les dije, es cuestión de gustos y colores. Y bueno, espero que me dejes en la caja de comentarios con cuál rama de talento te gusta jugar con el cazador. La verdad voy a estar entusiasmado de leer tu comentario, y no olvides suscribirte y dejarme el sabrosito like si te ha gustado este video. Recuerden que para el próximo video voy a estar hablando sobre mascotas. Iba a ser sobre mascotas, pero
yo dije que era más prudente hablar estas ramas de talentos del cazador porque me parecen muy interesantes, más detallados y obviamente para aquellos que son nuevos jugadores o al menos están dando el tiempito de probar lo que es el WoW Classic en Turtle WoW, se llevan una bonita experiencia. Por mi parte esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse para ver más videos, así como también déjame el sabrosito like, que créeme que eso me ayuda mucho. Nos vemos hasta otro próximo video. Chao.